Habrá un tiempo en que el gaucho vuelva a ser el dueño de la tierra. Ay, así es esta guerra, coronel. A cada uno lo que le toca. Y a mí me toca la peor parte. No tengo recursos y usted me pide que le dé seguridad en la frontera. La patria se lo pide. La semana pasada le mandé caballo. Bueno, ¿qué más necesita? Necesito jinetes. No tarde, que lo vamos a estar esperando. Vamos, vamos. No se me pongan tristes. En 6 meses estoy pegando la vuelta. ¡Soldados! ¡Esto es la frontera! Los indios se empecinan en resistir el inevitable triunfo de la civilización. ¿No le parece que ese hombre ha sufrido Y se bastante? trata de un asesino, che, y además desertó. Perdió su rancho. Le quitaron su hacienda. ¿Y qué podemos esperar? Nos matan de hambre y de frío. Y nos mandan contra el indio. Yo soy gaucho, carajo, y no me avergüenzo. La pampa es tierra para vivir con dignidad, pero para eso hay que tener coraje. Porque me pongo abre boca cada vez que yo la miro. Seguimos acompañándote en la mañana de No Te Lo Pierdas y sí, precisamente de esto vamos a hablar, del Martín Fierro, algo tan reconocido, algo tan instaurado en la sociedad, pero que por ahí muy pocos recordamos que lo tenemos que leer. Es reconocernos un poco en la historia argentina. Para hablar sobre el tema estamos con Héctor Furcade, escritor y presidente de la SER, precisamente para que nos hable del Martín Fierro. Muy buenos días, Héctor, gracias por venir. Buen día, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Realmente hablar de libros, qué mejor, ¿no?, para un escritor. Y más de la historia argentina. No, les cuento algo muy cortito, ¿Sí? No sé si el historiador que estuvo recién lo planteó, lo contó. Hay una época que comienza en el siglo XIX y termina en el XX, hasta el año 20 más o menos, en que aparece en la poesía, la poesía gauchesca. Martín Fierro es la expresión máxima de la poesía gauchesca. ¿Qué era esa poesía? Era lo que estaba, todavía no habían llegado los inmigrantes, entonces la vida era en el campo, era el gaucho, era el indio, era esta lucha entre la civilización y la barbarie, que había que mostrarla de alguna manera. Entonces los poetas escribieron en octosilábicos, este es un tema muy interesante, en versos octosilábicos. ¿Qué es un verso octosilábico? Es un verso que tiene 8 golpes de voz. Cuando la última palabra es aguda tiene 7, cuando la última es grave tiene 8 y cuando la última es esdrújula tiene 9. Pero esta es una lección de preceptiva poética. El octosilábico es el verso popular más común. Bien. Desde España viene esto, los romances como el Cid Campeador y todo esto venían contados en el verso octosilábico. Y es un verso el que la gente le resulta más dulce al oído, más sencillo, no tiene acentos interiores. Y a tal punto es popular que algunos autores, que no tienen nada que ver con la gauchesca, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, la que escribió las redondillas famosas, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, octosilábicos perfectos, tenía un problema, hablaba en octosilábicos, tenía que cuidarse de no hacerlo de la vida cotidiana. De la vida digamos. cotidiana le salía todo en octosilábico. Esto es porque es una medida, pareciera que razonablemente inteligente y racional. Las coplas, aro, ayer pasé por tu casa, el 8. O sea, el octosilábico. Y lo que hizo Hernández, en realidad, fue contar una historia muy importante
en el momento, muy discutida también. El Martín Fierro, por los colegas de Hernández, era discutido porque Hernández estaba usando un idioma no culto, sino el idioma con el que hablaba el gaucho. Exacto. Que tenía muchas cosas españolas también. Que lo que yo creo, a mi modo de ver, Sí. es que José Hernández lo que quiso reflejar es contarle a la gente de alta sociedad cómo vivían los gauchos, y para hacerlo me imagino que ha ideado este verso para que sea lindo para leer. Sin duda, yo creo que Hernández lo que quiso en ese momento también era mostrarle a la sociedad qué era lo que estaba pasando, porque la gente de culta o de la ciudad no tenía ni idea de lo que pasaba con el gaucho y con el indio. Además en realidad pareciera que hubiera sido una contra Sarmiento, porque Sarmiento fue el que ordenó que los gauchos fuesen, la leva se los llevara. La leva es cuando venían los militares a buscar a los ranchos, a los varones, por eso se escondían, para que la leva no los llevara. Y entonces era como, a Hernández le parecía una barbaridad, ¿no? Porque era para luchar contra los indios. Pero ¿dónde estaban los hombres? De alguna manera había que hacer el ejército. Había que buscarlos. Así como las familias de Buenos Aires mandaban a los ejércitos nacionales a sus negros esclavos, que hubo escuadrones de negros especialmente, y eran carne de cañón, estaban adelante. Los que iban adelante de todos, siempre. Por eso no hay negros en Argentina. Murieron todos en la guerra civil. En la guerra. Es espectacular eso. Además, el negro también aparece en Martín Fierro. Es más, Martín Fierro mata a un negro. Y es como si los hubiese matado a todos, decía Borges. O sea, es una estampa, una película, exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Cuando él hablaba mucho del gaucho rebelde, que se rebelaba contra el orden, contra las leyes, contra el Estado, contra los militares. Cuando aparece la segunda parte del Martín Fierro, que fueron 7 años después más o menos, cambió el pensamiento de Martín Fierro. Ya lo hizo más. Y bueno, hay que tratar de vivir en la ciudad, porque bueno, entonces cambió y ya no estaba tan efervescente lo de la leva. Así, pregunte mientras yo tomo mate. Sí. Bueno, eso es lo que estábamos hablando nosotros. Nosotros nos hicieron leer en el secundario la primer parte. La segunda parte ya no la leímos en el secundario. Era una cuestión de interés de cada uno y propio de cada uno de buscar o no la lectura de esa segunda parte. Pero, ¿en qué momento socioeconómico por ahí de la Argentina surge esta segunda parte, que hay ese cambio? Bueno, es que aparecen los los inmigrantes. Aparecen los inmigrantes, entonces ya la sociedad empieza a acomodarse también. Ya no tenían solo el problema del indio, el problema del gaucho, el problema de los negros. Aparece el problema de los inmigrantes, que le vienen a molestar. Es más, en Buenos Aires, a partir de la aparición de los inmigrantes, todo el comercio estaba en manos de inmigrantes. Los gringos, que les llamaban, venían a comerciar. Después vino la segunda tanda, ya cuando se les entregaba campo, un pedazo de campo, una bolsa de trigo y un caballo, para que fuesen colonos. Pero eso ya es otra cosa. Pero entonces Hernández, cuando escribe esto, ya cambió el momento socioeconómico de la Argentina. De la Argentina. No solo Argentina, también Uruguay, todo el Río de la Plata, porque todavía no estaba muy claro este tema, ¿no? Pero realmente pensaba, cuando me invitaste a venir a hablar del Martín Fierro, lo importante que es en la literatura argentina el Martín Fierro, por un montón de razones. Primero, para demostrarle a la gente que se puede escribir en versos una historia, que no es necesario que sea una novela, y esto es una novela, pero está contado en versos octosilábicos, es un trabajo ímprobo, es un trabajo realmente espectacular el que hizo José Hernández. Casi toda la poesía gauchesca está mostrando, como debe ser, la historia de lo que estaba pasando en ese momento. Lo que pasaba en el teatro, lo que pasaba... Hay tantos, Santos Vega, Son Don Segundo Sombra, todo esto, aparecen personajes y situaciones que tienen que ver con la vida. Con la vida cotidiana. Por eso me han escuchado ustedes decir muchas veces que la historia de los pueblos, sin la poesía, quedaría inconclusa. Y esta es una muestra cabal de lo que yo digo es cierto. Martín Fierro marca una época importantísima en la historia argentina. Pero además, la importancia no es solamente esa. Para nosotros los escritores,
Cuando yo le preguntaba a don Juan Filloy qué había que hacer para escribir bien, él me decía, lea, mijo, lea. Entonces yo ahora que ya estoy más grande y que don Juan no está, tomo sus palabras y le digo a la gente, lean. Por favor, lean. Por favor, lean. Si usted quiere escribir, lea. Y no es que uno vaya a encontrar... No solamente para escribir, para hablar bien, para escribir en la vida informarse, cotidiana para estar informado. Y esto de los octosilábicos del martinfierristas son elementales en la preceptiva poética. O sea, uno comienza los talleres literarios, bueno, vamos a escribir una copla. Porque le sale fácil la copla. La copla, que son 4 versos octosilábicos que riman el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, o redondillas como las de Sor Juana Inés de la Cruz.